Nos acercamos a la historia de los capítulos generales de la Congregación Esclavas del Divino Corazón. Cada uno de ellos ha respondido al momento histórico concreto desde el carisma. 29 de agosto de 1902. 17 años después de la fundación, se celebra el primer capítulo general. La congregación, ya establecida y consolidada, procede a la elección de su gobierno. Fue presidido por el padre fundador, duró solo un día y su labor se redujo a las elecciones del gobierno. En el acta queda recogido: procedióse a la elección de superiora general, siendo por unanimidad y con verdadero gozo de todas, elegida la amadísima Madre Fundadora. El segundo capítulo general se celebró en agosto de 1908, mes y medio después de la muerte de la Madre Fundadora. Se limitó a las elecciones del gobierno. Fue nombrada superiora general Madre San Marcelo. 6 años después se celebra el tercer capítulo general, tal y como prescriben las constituciones. Se limita a la elección del gobierno. Vuelve a ser reelegida Madre San Marcelo. El 15 de agosto de 1920, Madre San Marcelo es reelegida como superiora general. Las constituciones prescribían que para un tercer sexenio se requería la confirmación de Roma. Hubo pues que recurrir a la Sagrada Congregación de Religiosos. De ahí que este capítulo tenga 2 sesiones. El quinto capítulo general, en diciembre de 1926, tiene también 2 sesiones, y hubo de nuevo que recurrir a Roma. Se llegó a la tercera votación para superiora general sin alcanzar mayoría absoluta. Las constituciones decían que en ese caso se enviaría un fiel relato de los 3 escrutinios a Roma, quedando a la espera de su resolución. Roma decidió que se realizara un cuarto escrutinio en que tuvieran voz pasiva solo las 2 religiosas que en el tercero habían tenido mayor número de votos. Fue así elegida Madre Amada. En este capítulo hay por primera vez una colección de acuerdos de 14 puntos disciplinares. Se publica también una circular a la congregación. Enero de 1933, sexto capítulo general. Los 2 primeros días se dedican a las elecciones. Es reelegida Madre Amada. Los días restantes se dedican a asuntos diversos, reducidos a puntos de observancia y disciplina religiosa. El séptimo capítulo general fue retrasado por la guerra. Se celebra en agosto de 1939. Es el primer capítulo en el que se presenta un informe o relación general de la congregación y de la acción del gobierno en esos años. Promulga una circular a la congregación con los acuerdos y determinaciones tomados en él. Es elegida superiora general Madre Antonia. En agosto de 1945 se celebra el 8º capítulo general. Hubo 2 días dedicados a las elecciones y uno para asuntos varios, el informe o relación general del estado de la congregación. Es elegida superiora general Madre Anunciata. Agosto de 1951, 9º capítulo general. El informe general que se presenta es más amplio y contiene datos de la situación del personal y de las casas. Trata de diversos puntos que en general siguen siendo de disciplina religiosa. Sin embargo, ya hay asuntos de mayor trascendencia, como el establecimiento del estudiantado, la tercera aprobación y otros. Se habla ya de una posible división o establecimiento de alguna provincia. Es reelegida Madre Anunciata. 1957, 10º capítulo general. Al ser reelegida Madre Anunciata como superiora general, ha de interrumpirse para obtener el permiso de Roma, según prescriben las constituciones. El informe general de la congregación es bastante más amplio, especificando la situación de cada casa. Trata de muchos puntos que en su mayoría siguen siendo de disciplina religiosa, aunque entra también en cuestiones de fondo. Por primera vez se aportan postulados de las casas y de las religiosas en particular. Se propone incorporar a las constituciones el juniorado y la tercera aprobación, como etapas concretas en la formación. Se determina la existencia de una delegada general de misiones para atender los asuntos de estas casas.
También se decide por votación el traslado de la Casa General a Madrid y se le encomienda al nuevo Gobierno General la revisión de las Constituciones. El resultado de esta encomienda son las Constituciones de 1960 como los usos y prácticas. El 11º capítulo general se celebra en Madrid en agosto de 1963. Se interrumpe durante una semana para obtener nuevamente de Roma el permiso necesario ante la cuarta reelección de Madre Anunciata. El informe sobre la congregación es amplísimo. Se dan cuenta de los principales acuerdos del capítulo anterior, deteniendo mucho en todo lo referente a la revisión de las Constituciones y la nueva edición de las mismas. Aunque se tratan muchos puntos de disciplina religiosa, comienzan a apuntar temas que luego serán determinantes de otro nuevo estilo, como son la unificación de todas las esclavas, el plan de estudios de la congregación y la conveniencia de establecer provincias. En agosto de 1968 se inicia el 12 capítulo general. Es el capítulo especial de la renovación después del Concilio Vaticano II. Tiene 2 etapas. Fue convocado por Madre Anunciata un año antes de cumplirse el sexenio. Comenzó renunciando ella a su cargo de superiora general y con ella todo el consejo. Fue un acto de humildad y de inteligencia de este gobierno, considerando que la congregación debía incorporarse al proceso de renovación iniciado por el Vaticano II. Se adelanta para este fin un año en la convocatoria del capítulo. Es elegida superiora general Madre Pura. En la primera etapa se revisan y votan cada uno de los artículos de las Constituciones reelaboradas en 1960. Se anulan los usos y prácticas. Las capitulares realizan el cursillo de un mundo mejor para conocer los caminos y directrices de la Iglesia. Se investigan los orígenes del instituto. Se pide la elaboración de unos documentos sobre los distintos temas de vida religiosa que sirven de base para un trabajo previo a la elaboración de unas nuevas constituciones ad experimentum, como pide el concilio. Para ello, se crea una comisión de trabajo. Para esta revisión, las capitulares partieron del principio conciliar de que somos una congregación de vida apostólica, que vivía sujeta a normas y costumbres conventuales, ajenas a su propia identidad. Costumbres y normas que condicionaban tanto las actividades propias de su naturaleza apostólica como el modo de vida comunitaria y de relación entre sus miembros. El capítulo se interrumpe para realizar estos trabajos y se reanuda en agosto de 1969. Esta segunda etapa fue aún más laboriosa. Se entró a fondo en todos los temas de la vida religiosa y congregacional para la renovación y adaptación según el Vaticano II. Se estudiaron a fondo los documentos que se prepararon en la etapa intercapitular, sobre todos los aspectos de nuestra vida: carisma, vida común, apostolado, formación, gobierno. Se revisaron a fondo las constituciones. Se acuerda como experiencia para una futura constitución de la congregación en provincias que se establezcan regiones, institución no canónica, pero con régimen de gobierno similar al de las provincias. Deberán experimentarse durante el quinquenio del 69 al 74. El 13 capítulo general, en 1974, es el más difícil de toda la historia de la congregación, en plena crisis de la renovación posconciliar y en momento de mucha confusión ideológica. Hay una fuerte crisis de identidad. Se conmueven estructuras que parecían intocables y que caen estrepitosamente. Se diría que nos azota un vendaval necesario y purificador porque arranca mucha hojarasca que los tiempos habían amontonado sobre lo esencial de la vida religiosa y que era preciso barrer. Pero el vendaval es enorme, confunde y conmueve también cimientos fundamentales que parecen resquebrajarse. Fue un capítulo duro, de mucho sufrimiento, pero también de mucha búsqueda y de un trabajo abrumador. Al mismo tiempo, hay esperanza y mucha clarificación carismática. En medio de esta situación, se tuvo que acometer la gran tarea de unas nuevas constituciones. De aquí surgieron las constituciones de 1975, que quedaron ad experimentum
y que fueron la base de las actuales. La congregación se constituye en provincias: Argentina, Brasil, España Norte, España Sur y Japón. Fue elegida superiora general de la congregación Carmen Altozano. En el capítulo general de 1980 es reelegida superiora general Carmen Altozano. Este capítulo, aunque trató temas de nuestra vida congregacional, el quehacer fundamental fue la revisión de las constituciones anteriores con miras a su redacción definitiva desde el periodo de experimento. Estas constituciones son el resultado de un largo proceso de revisión que comenzó en el capítulo de 1968 y que culmina en el de 1980. Expresan el contenido fundamental de la vida religiosa y congregacional según la teología actual y son el exponente más claro de todo el proceso de renovación de la vida religiosa llevada a cabo en los años del posconcilio. En el 15º capítulo general es elegida superiora general María José Fernández. La labor de este capítulo está expresada en el documento editado bajo el título Estudio y revitalización de nuestra vida espiritual y comunidad en misión. Superada la etapa de renovación con toda la problemática que llevó consigo, tocó hacer que el contenido vital de esta renovación llegue de verdad hasta el fondo de nuestra persona y la transforme. El trabajo se hizo a partir de las aportaciones de los capítulos provinciales. El citado documento tenía el siguiente esquema: cómo revitalizar nuestra vida espiritual, cómo potenciar la comunidad en misión, cómo responder a las exigencias y desafíos del mundo de hoy. En 1992 se celebra el 16º capítulo general. Es reelegida como superiora general María José Fernández. Este capítulo, haciéndose eco de la llamada de la Iglesia y el sentir de la congregación, hace una seria reflexión buscando cómo traducir el reto que planteó la nueva evangelización. Esto llevó a potenciar la opción preferencial por los pobres, una mayor identificación con nuestra espiritualidad como manera de transmitir al mundo una palabra propia, la evangelización de los jóvenes y la formación e integración de los laicos en nuestra misión específica. El 17º capítulo general se celebra en 1998 y es elegida superiora general de la congregación Mercedes Esquirol. Conscientes de los profundos y rápidos cambios culturales y sociales del mundo en el que se vive y el que se ha de evangelizar, se constata que las ambigüedades del mundo están también presentes en nosotras y nuestras comunidades. Por ello, urge un constante discernimiento de nuestras valoraciones, actitudes, reacciones y comportamientos. Se necesita una profunda conversión personal y congregacional al estilo de Jesús. Diálogo y discernimiento y formación permanente son los caminos por los que se decide entrar con determinación, buscando cauces concretos y operativos. Se le encomienda al Gobierno General que analice, seleccione y vuelva a editar de una manera práctica y pedagógica la normativa que aún es válida y que se ha ido acumulando a lo largo de los años. Así nace el documento titulado Directrices y Acuerdos. El deseo de generar vida es el que ha ocupado el lugar central de la reflexión del 18º capítulo general en el año 2004. En este momento histórico, la gran prioridad que se detecta es la pastoral vocacional. Solo será posible con la implicación de todas las esclavas para ser fieles a la llamada del Espíritu. Reflexionar sobre revitalización lleva a un replanteamiento de nuestra economía que se concreta en unos criterios y líneas de acción sobre economía y pobreza. En este capítulo se decide la creación de Espínola Solidaria como ONG y es reelegida superiora general Mercedes Esquirol. El 19º capítulo general, en el año 2010, decidió entrar en un proceso de reestructuración congregacional y de renovación personal y comunitaria. Se constata, desde la situación que vive la congregación en sus provincias y delegaciones, que para llevar a cabo la renovación se necesita tener otra estructura orgánica congregacional más acorde con la realidad. Se acuerda iniciar un proceso de reestructuración que lleve en principio a un gobierno único y a una estructura en delegaciones. En las conclusiones del capítulo se recogieron criterios y decisiones
para la renovación personal y comunitaria que se centró en la calidad de vida evangélica, la pastoral vocacional y la misión compartida. Es elegida superiora general de la congregación Rosario Fernández. El 20 capítulo general se celebra en julio del año 2016, siendo reelegida superiora general de la congregación Rosario Fernández. En él se define un nuevo modelo de gobierno para la congregación. Una congregación estructurada en casas y territorios, con un gobierno general formado por la superiora general y 6 consejeras, incluidas entre ellas la secretaria y la ecónoma. Este cambio de composición del gobierno general requirió pedir autorización a la Santa Sede. Además, fruto de la reflexión de este capítulo es el documento Misión, Visión, Valores de la Congregación. El 23 de mayo de 2021 se anuncia el 21 capítulo general. Audaces y con confianza nos ponemos en camino hacia el 21 capítulo general, buscando juntas el querer de Dios hoy.